Bienvenidos un día más a su canal favorito de chismes y noticias del mundo del espectáculo turco. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía y buena vibra. Y si no, tranquilos. Que hoy les traigo un vídeo que seguro les va a alegrar el día, o por lo menos, les va a dar de qué hablar. Hoy vamos a sumergirnos en el apasionante e interminable culebrón de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Porque, seamos honestos, ¿quién no se ha enganchado con esta historia de amor, desamor y rumores que parece sacada de una novela? Y es que, mis queridos chismosos, las últimas noticias apuntan a una revelación explosiva. Hande Erçel habría revelado a Kerem un amor para siempre. Así como lo oyen. Pero antes de que empiecen a imaginarse campanas de boda y una reconciliación épica, les invito a quedarse hasta el final del vídeo para que analicemos juntos qué hay de cierto en todo esto, y qué podría significar para el futuro de esta pareja que tanto nos ha hecho suspirar. Pero antes de meternos de lleno en el drama, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Aquí siempre encontrarán las últimas noticias, los chismes más jugosos y los análisis más profundos del mundo del espectáculo turco. Y si ya son parte de esta gran familia, mil gracias por su apoyo. Sus likes, comentarios y compartidos son el motor que nos impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Ahora sí, vamos a lo que nos interesa. La historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin es un torbellino de emociones que ha mantenido a los fans en vilo desde que se conocieron en el set de Senkalkam. Su química en pantalla era innegable y pronto, esa química traspasó la pantalla, convirtiéndose en una relación real que hizo suspirar a medio mundo. Nos regalaron momentos hermosos, viajes increíbles, y una complicidad que parecía indestructible. ¿Recuerdan esas fotos en Maldivas? ¡Ay, qué envidia! Parecía que vivían en un comercial de romance, ¿verdad? Eran la pareja del momento, el ejemplo perfecto del amor sacado de un cuento de hadas moderno. Desde alfombras rojas hasta escapadas románticas, cada momento era una prueba de su conexión. Pero como en toda buena novela, no todo fue color de rosa. Después de un tiempo los rumores de crisis comenzaron a circular, y finalmente la confirmación que nadie quería escuchar: Hande y Kerem habían terminado su relación. La noticia cayó como un balde de agua fría sobre sus fans, que no podían creer que una historia de amor tan intensa hubiera llegado a su fin. Los motivos, como siempre, envueltos en un halo de misterio. Algunos hablaban de incompatibilidad de agendas debido a sus apretados compromisos laborales. Otros de diferencias irreconciliables en su visión del futuro. Y por supuesto, no faltaron los rumores de terceras personas, aunque nunca confirmados. Fue un shock para todos nosotros, lo confieso. Yo misma me sentí como si hubiera terminado mi propia relación. Desde entonces ambos han seguido caminos separados, pero el fantasma de su relación siempre ha estado presente. Han sido vinculados con otras personas, han protagonizado nuevos proyectos, pero la sombra de Hande y Kerem juntos sigue siendo larga. Y es que, mis queridos, cuando una pareja tiene una conexión tan fuerte como la que ellos tenían, es difícil olvidarla por completo. Hande, por ejemplo, ha sido relacionada con el atractivo Hakan Sabank, un nombre reconocido en la alta sociedad turca. Kerem, por su parte, ha mantenido un perfil más bajo en cuanto a su vida amorosa, aunque no ha escapado de los radares de la prensa rosa. Pero a pesar de estas nuevas relaciones, la pregunta que todos nos hacemos es: ¿podrán olvidar realmente el amor que se profesaron? ¿Será que la llama sigue viva en algún rincón de sus corazones? Y es aquí donde entra la revelación que les mencionaba al principio del vídeo. Según fuentes cercanas a Hande, en una conversación privada con Kerem, ella habría expresado que, a pesar de todo lo que ha pasado, el amor que siente por él es un amor para siempre. ¡Bomba! Esto sí que es dinamita, mi gente. ¿Se imaginan la cara de Kerem al escuchar estas palabras? ¿Qué habrá pensado? Habrá sentido un vuelco en el corazón. La sola idea me pone la piel de gallina. Ahora analicemos esto con detenimiento. ¿Qué significa exactamente amor para siempre? ¿Implica una reconciliación inminente? ¿O simplemente Hande está reconociendo que Kerem ocupará un lugar especial en su corazón, independientemente de lo que depare el futuro? Esa es la pregunta del millón, mis chismosos. Amor para siempre puede ser muchas cosas. Puede ser ese amor incondicional que trasciende el tiempo y la distancia, ese amor que se mantiene vivo a pesar de las circunstancias. Puede ser el recuerdo de una etapa feliz,
un sentimiento de cariño y respeto que perdura más allá de la ruptura. O quién sabe, podría ser la chispa que encienda de nuevo la llama de la pasión. Aquí es donde las cosas se ponen interesantes, porque hay varias interpretaciones posibles. Por un lado, podríamos estar ante el inicio de una nueva etapa en su relación. Tal vez, después de un tiempo separados, Hande y Kerem se han dado cuenta de que no pueden vivir el uno sin el otro, y están dispuestos a darle una segunda oportunidad a su amor. Sería un final de cuento de hadas, ¿verdad? ¡Ay, ojalá! Me imagino la emoción de los fans, las portadas de las revistas, los titulares de los periódicos. Sería la noticia del año. Pero seamos realistas, también hay otras posibilidades. Podría ser que Hande simplemente esté expresando un sentimiento de cariño y respeto hacia Kerem, reconociendo la importancia que tuvo en su vida. Un amor para siempre no siempre implica una relación romántica activa. A veces significa un lazo emocional profundo que perdura a pesar del tiempo y la distancia. Quizás Hande ha madurado y ha aprendido a valorar los buenos momentos que compartió con Kerem, sin necesidad de reavivar la relación. También es importante considerar el contexto en el que se produjo esta conversación. ¿Estaban hablando de su relación pasada? ¿Estaban discutiendo sobre el futuro? ¿O simplemente fue un comentario espontáneo en medio de una conversación casual? Los detalles, como siempre, son cruciales para entender el panorama completo. ¿Dónde y cuándo ocurrió esta conversación? ¿Quién más estuvo presente? ¿Qué tema estaban tratando antes de que Hande soltara esa bomba? Necesitamos más información, por favor. Además, no podemos ignorar el hecho de que esta información proviene de fuentes cercanas a Hande, y no de la propia Hande. Así que aunque la fuente pueda ser confiable, siempre existe la posibilidad de que la información haya sido distorsionada o exagerada. Ya saben cómo son las fuentes cercanas, a veces les encanta añadirle drama a la historia. En cuanto a Kerem, hasta el momento no ha hecho ninguna declaración pública sobre este tema. Lo que sabemos es que él también ha seguido adelante con su vida, y ha sido vinculado sentimentalmente con otras mujeres. Pero como dice el dicho, el que calla otorga, ¿o no? El silencio de Kerem puede ser interpretado de muchas maneras. Tal vez está sorprendido y no sabe cómo reaccionar. Tal vez está reflexionando sobre las palabras de Hande. O tal vez simplemente prefiere mantener su vida privada alejada de los focos. La verdad es que solo Hande y Kerem saben lo que realmente está pasando entre ellos. El resto de nosotros solo podemos especular y fantasear con una posible reconciliación. Pero lo que sí es cierto es que su historia de amor ha dejado una huella imborrable en el corazón de sus fans, que siguen esperando que algún día vuelvan a estar juntos. Esa esperanza, ese anhelo por verlos de nuevo juntos, es lo que mantiene viva la llama de este culebrón turco. Y hablando de fans, ¿ustedes qué opinan de todo esto? ¿Creen que Hande y Kerem tienen una oportunidad de volver a estar juntos? ¿O creen que es mejor que sigan caminos separados? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Quiero saber sus opiniones, sus teorías y sus predicciones sobre el futuro de esta pareja que tanto nos apasiona. No se corten. Quiero leer sus mensajes más apasionados. ¿Te aman de Kerem para siempre o creen que es hora de pasar página? Además, quiero aprovechar este espacio para recordarles que no todo lo que leemos en Internet es verdad. Es importante ser críticos con la información que consumimos, y no dejarnos llevar por los rumores y las especulaciones. En este canal, siempre tratamos de ofrecerles información verificada y contrastada, pero es fundamental que ustedes también hagan su propia investigación y saquen sus propias conclusiones. No se crean todo lo que ven en las redes sociales, mis amores. Y ahora, para concluir este vídeo lleno de chismes y especulaciones, hagamos un breve resumen de lo que hemos visto hoy. Hemos analizado las últimas noticias sobre Hande Erçel y Kerem Bürsin, en particular, la revelación de que Hande habría confesado a Kerem un amor para siempre. Hemos explorado diferentes interpretaciones posibles de esta revelación, desde una reconciliación inminente hasta un simple reconocimiento de un lazo emocional profundo. Y hemos reflexionado sobre la importancia de ser críticos con la información que consumimos, y de no dejarnos llevar por los rumores y las especulaciones. También hemos hablado de las posibles reacciones de Kerem ante estas palabras, de los nuevos rumbos que han tomado sus vidas y de la persistente esperanza de sus fans. En definitiva, hemos desmenuzado este culebrón turco como solo nosotros sabemos hacerlo, con pasión, humor y un toque de drama.
Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo para ustedes. Me encanta compartir mis chismes favoritos con esta comunidad tan increíble. Y recuerden que aquí siempre encontrarán un espacio seguro y divertido para hablar de todo lo que nos apasiona del mundo del espectáculo turco. Muchísimas gracias por ver este vídeo hasta el final. Su apoyo significa el mundo para mí. Y ahora sí, antes de despedirme, quiero pedirles que no olviden dejar su like si les gustó el vídeo, que lo compartan con sus amigos y familiares para que también se enteren de los últimos chismes, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Los quiero muchísimo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme. Y recuerden, la vida es un culebrón, y nosotros somos los protagonistas. Hasta la próxima, mis chismosos.